Tengan todos muy buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta hora, a nuestros hermanos y también a nuestros amigos que se reúnen para escuchar de la palabra del Señor. Como es costumbre, vamos a comenzar cantando un himno para dar comienzo a esta presente reunión de Ministerio de la Palabra del Señor. Y lo vamos a hacer cantando con el himno número 214. Himno número 214 dice: Señor Jesús, con tu esplendor benigno, guarda mi pie. Densa es la noche, áspero el camino, mi guía sé. Harto distante de mi hogar estoy, que al dulce hogar de las alturas voy. Himno número 214. Señor Jesús, con tu esplendor benigno, guarda mi pie. Densa es la noche, áspero el camino, mi guía sé. Harto distante de mi hogar estoy, que al dulce hogar de las alturas voy. Amargos tiempos hubo en que tu gracia no supliqué. De mi valor, fiando en la eficacia, no tuve fe, mas hoy deploro aquella ceguedad. Dame, oh Señor, tu grata claridad. Guiándome tú las noches esplendente y cruzaré el valle, el monte, el risco y el torrente con firme pie hasta que empiece el día de puntar y entre al abrigo de mi dulce hogar. Bien, antes de continuar nuestra reunión, vamos a encomendar esta reunión al Señor por medio de la oración, una hermana comunión que pueda tal vez encomendarnos en oración al Señor. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos en esta hora darte las gracias nuevamente por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Darte las gracias, Padre, porque podemos reunirnos como iglesia local para poder abrir tu palabra y poder querer inquirir en tu libro. Padre, permite que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que podamos atesorar aquellas verdades y que podamos ponerlas por prácticas en nuestra vida diaria. Porque sabemos, Padre, que eso es grato para ti, es algo que a ti te agrada y te place, que tus hijos seamos obedientes
que podamos ir creciendo cada día más, madurando en tu palabra. Padre, permite esta reunión, que pueda llegar sin problemas a todos y que pueda el Espíritu Santo tomar posesión de todo esto para que podamos escuchar tu voz. Padre, queremos dejar esta reunión en tus manos. Queremos hacerlo agradecidos y confiados, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, como ya he sabido de todos los hermanos, seguiremos en el estudio que estamos llevando de la carta a los Corintios. Corresponde comenzar esta semana en el capítulo 11 y vamos a hacerlo leyendo primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 7. En realidad no sabemos cuánto habremos de avanzar, pero en realidad lo importante es que tal vez lo que alcancemos o demos de avance pueda ser de utilidad a cada uno de nosotros. Vamos a leer en primero a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 2 al 7. Dice su palabra de esta manera. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, hermanos, al mirar estos pasajes, en especial este y los que continúan, hay tanta enseñanza doctrinal que tiene que ver con el buen funcionamiento de una asamblea local, sea donde ésta esté, en el país que donde esté. Esta parte de las Escrituras que hacemos con diferenciación de tiempos o de días, pero también debemos pensar, hermanos, que son en base a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, que por medio de hombres que escribieron este libro, inspirados por Dios, escribieron estas verdades para nosotros, para todo aquel que un día, escuchando de la Biblia, y se ha convertido al Señor, ha pasado a ser un hijo de Él, y tiene la responsabilidad de aprender en su palabra las normas, las verdades, para poderse desarrollar y actuar donde cada uno de nosotros nos encontremos y seamos pertenecientes a una asamblea local. Aquí, en realidad, lo que está en mente es el principio espiritual que Pablo está enseñando a los hermanos de Corinto. Desde el versículo 2 al 7 de este capítulo 11, allí habremos de mirar los principios espirituales. Desde el versículo 8 al 12, habremos de mirar la razón escrituraria o lo que tiene que ver con la escritura. Y en el versículo 13 al 16, ahí veremos lo que es la razón natural.
Aquí en esta porción que tenemos por delante, los versículos 2 al 7, observamos que en los versículos 2 al 3 tenemos la declaración del principio de la cabeza. Y luego en los versículos 4 al 7 tenemos el peligro de la violación del principio. Pablo no enfoca el problema de la práctica misma, sino que trata el adiciones se refiere aquí a enseñanza o instrucción en cuanto a doctrina y práctica, que puede haber sido comunicada de palabra o por carta. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, en una carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, les escribe de esta manera. En el capítulo, la segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y versículo 15 dice de esta manera: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Las tradiciones, las enseñanzas o las instrucciones que el apóstol Pablo dio a la asamblea en Tesalónica, también de Corinto y muchas otras, eran las verdades que Dios le encargó que estableciese en su palabra para que nosotros pudiéramos guiarnos por aquellas instrucciones y aquellas verdades o por aquellas tradiciones que podían ser ya sea por palabra o por carta y que ellos habían escuchado, como hemos leído en esta segunda carta a los tesalonicenses. Debemos observar, hermanos, también que esto se trata de tradiciones apostólicas, no de tradiciones eclesiásticas. Las tradiciones eclesiásticas son prácticas e interpretaciones que han sido introducidas y luego aceptadas a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, pero no necesariamente con autoridad apostólica. Las tradiciones apostólicas nos han sido preservadas en nuestro Nuevo Testamento y es interesante observar que en esta enseñanza dogmática respecto a los hombres que se cubren y a las mujeres que no se cubren, Pablo apela en primer lugar a la Escritura, luego a lo que es apropiado y finalmente a la costumbre. Aquí la apelación a la Escritura que hace Pablo tiene dos cosas a la vista. Primero, su autoridad apostólica se menciona 3 veces en este versículo. En el versículo 3, quiero que sepáis, y en el versículo 16, nosotros no tenemos tal costumbre.
donde la palabra nosotros ha de ser el apostólico nosotros. En segundo lugar, en los versículos 8 al 12, apela al registro de la creación del hombre y de la mujer en Génesis. De modo que aquí, o hay aquí, una doble apelación a la autoridad apostólica en el Nuevo Testamento y también a la enseñanza en el Antiguo Testamento. El llamamiento que sigue es a lo razonable, apropiado y decoroso. Afirma que el cabello largo es degradante para el varón, pero que es la gloria de una mujer. Este llamamiento a la razón y al sentido común es sumamente interesante y se da con el fin de respaldar las escrituras, no de refutarlas. A ninguna otra asamblea se le permitían prácticas como las de Corinto. Ellos se estaban apartando de la práctica uniforme de las asambleas. Y debemos decir, hermanos, que esto era algo deplorable. El estar congregado en una asamblea de tal condición como la de Corinto. Hemos dicho de las tradiciones y hemos hablado de lo eclesiástico. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Dónde miramos aquellas cosas? ¿Dónde vemos estas realidades que Pablo tuvo que enseñar no solo en Corinto, sino en Tesalónica y mucho otro lugar? Era algo que ya hemos visto nosotros en los capítulos anteriores. Leámoslo para recordar. Aquí en 1 Corintios capítulo 2. Y podemos leer desde el versículo 7. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El misterio oculto, aquello que estaba en el corazón de Dios, en su mente, aquella sabiduría de Dios, fue la que fue implantada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inquirió en estas verdades y Él las llevó a aquellos hombres, apóstoles, y que nos hablaron la palabra y que nos enseñaron las escrituras, más bien dicho que las escribieron en primer lugar conforme a lo que Dios quería que se escribiese, y en base a eso quedó estampado todo lo que nosotros tenemos que seguir. Eso, querido hermano, es lo apostólico. Todo lo que está en la escritura, el fundamento que fue echado, las verdades que nosotros vemos en las escrituras y por las cuales nos movemos y debiéramos movernos en una asamblea local para poder llevar a cabo y tener asambleas locales sanas. ¿Dónde vemos esto? Bueno, miremos lo apostólico. Miremos un ejemplo de lo que es lo apostólico enseñado y que nosotros debemos llevar a cabo. Un conocido pasaje en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 40 en adelante, al 41 y 42. Dice de esta manera, Hechos capítulo 2, versículo 40, dice: hablando el apóstol Pedro en su primer discurso, hablándole a ese pueblo Israel, y les muestra cómo ellos habían matado al autor de la vida y que ellos habían crucificado al santo y al justo, al Mesías prometido.
a los cuales ellos rechazaron. Dice de esta manera, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La predicación de Pedro. Y aquí, hermanos, esto es un tema doctrinal en base a 7 puntos que habremos de mirar en las Escrituras, que son lo que debe verse y realizarse en una asamblea local constituida conforme a las Escrituras. Dice versículo 41, vamos a leer los versículos 41 y 42, y luego desglosaremos los 7 puntos que aparecen aquí. Dice, así que, 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Querido hermano, estos son los 7 pilares fundamentales de toda iglesia según las Escrituras. Y si nosotros los desglosamos, nos daremos cuenta cuáles son el tema apostólico que queda en claro aquí. Y también habremos de ver lo que tiene que ver con lo eclesiástico. Versículo 41, el primer pilar de una asamblea local constituida en base a las Escrituras. Así que, lo primero es, los que recibieron su palabra, punto número 1, pilar número 1 de una asamblea, son aquellas personas que un día escuchando el Evangelio, entendieron que eran pecadores, entendimos que éramos pecadores perdidos, pero que también entendimos por aquel Evangelio que nos hablaba de que Cristo había tomado nuestros pecados y los había pagado en aquella cruz del Calvario, y nos ofrecía ahora el perdón de nuestros pecados y darnos gratuitamente la vida eterna, lo que llamamos la conversión de un ser humano. Es el primer pilar que debe y fundamental que debe haber en toda iglesia local. Así que los que recibieron su palabra, en otras palabras, los que se arrepintieron y se convirtieron al Señor Jesucristo. ¿Qué más ocurre? Vemos el primer pilar. Nosotros no podemos saltarnos el orden que ya está establecido aquí en la palabra. Dice a los que recibieron su palabra, los que se arrepintieron y se convirtieron al Señor y le aceptaron como su Salvador y Señor. Esas personas, segundo punto que vemos aquí, o segundo pilar, estamos hablando, hermanos, de la doctrina o de la enseñanza apostólica. Dice que fueron bautizados. Aquellas personas que un día, entendiendo por medio del mensaje del Evangelio que éramos pecadores, entendimos ese bendito mensaje y nos convertimos a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y sustituto por nuestros pecados en la cruz. ¿Qué vino nuevamente en segundo lugar? Segundo pilar. Aquellas personas fuimos bautizados. Y tercer punto que dice aquí la enseñanza apostólica, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este evangelio predicado por Pedro fue tan fructífero que dice que alrededor de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Y esas personas, por haber escuchado la palabra, recibieron su palabra, primer punto. Dice que luego fueron bautizados, el segundo. Y en el tercero dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos puntos llevamos en primer lugar? El primero es un arrepentimiento y una conversión genuina de personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Segundo punto que viene a continuación es que esas personas son bautizadas. Y el tercer punto es que aquellas personas podemos ser recibidas a una asamblea o a una iglesia local. No podemos invertir
el orden ya establecido. Esto es lo apostólico. Esta es la enseñanza que Dios enseñó a todos aquellos apóstoles para que la plasmaran en las Escrituras. No podemos cambiar. Imagínense que nosotros hiciéramos como a nosotros se nos antojara y dijéramos, bueno, bauticemos a esta persona y nunca se ha convertido. Y luego recibamos a la comunión de una asamblea local y hemos fallado en el primero. Hemos recibido a una asamblea local, a una persona no siendo un verdadero creyente o hijo de Dios. Debemos tener cuidado en el orden que está establecido. Esto es lo apostólico. Esta es la enseñanza que Pablo enseñó. Recibieron su palabra, se convirtieron, fueron bautizados y luego fueron añadidos a una iglesia local. Faltan 4. Y dice que aquí, estos creyentes genuinos que creyeron al Evangelio y que fueron bautizados y que fueron añadidos a esta iglesia local, mire en lo que perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica. ¿Cómo le llamamos a esta reunión ahora? La doctrina de los apóstoles, que es el 4.º pilar fundamental de una iglesia, le llamamos ministerio de la palabra. Ese es el nombre que tomó y que se está enseñando el día que se da ministerio de la palabra. Es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Es algo que siempre tiene que estarse revisando y predicando. Esto es lo apostólico y habremos de mirar tal vez lo que tiene que ver con lo eclesiástico. 4.º punto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy día miércoles en la asamblea de Quintero tenemos esta reunión especial de ministerio de la palabra, la doctrina de los apóstoles. Algunas asambleas los hacen el día martes, otros los hacen el día miércoles, otros los hacen el día jueves. Destinan un día especial de la semana para el ministerio de la palabra o la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más tenían aquellos creyentes? El 5.º punto, que también perseveraban en la comunión unos con otros. Bueno, la comunión la podemos ver muchas veces cuando no solamente es comunión eso, también implica muchas cosas más. Terminadas nuestras reuniones, tal vez nos abrazamos, nos conversamos y tenemos un momento de charla, un poquito de comunión. Pero también, hermanos, tenemos comunión los unos con los otros. Cuando estamos en estas reuniones que estamos viendo, que han sido puestas por aquellos apóstoles en base al mandamiento de Dios. Tenemos comunión el día de ministerio de la palabra, unos con otros. Y cuán importante es estar juntos los hermanos, estando en esta reunión de ministerio. También porque tenemos comunión, porque estamos apoyando esta reunión, porque estamos escuchando las verdades que debemos saber, aprender, y si ya las sabemos, debemos recordarlas. Pablo lo decía claramente, que él no se cansaba de recordarles aquellas cosas. Volvía nuevamente a enseñar aquellas cosas para que las asambleas pudieran funcionar de buena manera. 6.º punto que aparece aquí. Y también perseveraban en el partimiento del pan. En otras palabras, cada primer día de la semana, el domingo, los hermanos se reunían a celebrar la cena del Señor. Y también dice, el último punto, el último pilar de una asamblea local era que perseveraban en las oraciones. Hermanos, la palabra es clarísima cuando dice
que ellos perseveraban, eran constantes en las reuniones de ministerio, también el de la cena del Señor y también en el de las oraciones. Esto es lo apostólico. Esto es lo que nosotros no podemos cambiar. Pero, ¿dónde viene lo eclesiástico para poder entrar al tema que estamos viendo de primera a los Corintios? De los 7 puntos que vemos aquí, nosotros celebramos otro tipo de reuniones. En asambleas bien constituidas donde hay bastantes ancianos y tienen como una buena norma, por ejemplo, se reúnen los ancianos en reunión de oración, en reunión de conversar lo que tiene que ver con la asamblea. Y también qué decir de la reunión de escuela dominical. Allí entra lo que llamaríamos lo eclesiástico. No es una reunión, la reunión de la escuela dominical como algo que esté puesto en base a las escrituras, pero pasa a ser algo eclesiástico porque los hermanos han visto que es una buena manera de poder llegar a los niños y poder llegar con el evangelio, pensando que así podemos también captar a los padres de esos niños. Eso pasaría a ser lo eclesiástico y que nosotros hacemos generalmente, o otro tipo de reuniones, cuando los hermanos se juntan tal vez para conversar acerca de lo que habrá de tener que ver con una conferencia o una campaña evangelística. Son reuniones eclesiásticas que se hacen en base a un bien común de la asamblea. Pero lo claro debemos dejar que lo que aparece clarísimo aquí, o lo apostólico, la enseñanza apostólica es esto que habemos visto. Esto es lo que hemos mirado y esto es lo que tenemos por delante y que debemos respetar. No podemos saltar los pasos. Los que se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3.000 personas. ¿Cuántos hermanos habrán de ser añadidos a la iglesia de la Florida de Talca? Presenciamos un bautismo de 4 personas. Son hermanos que un día escucharon de la palabra y la creyeron. Y ahora han sido bautizados. Y luego los hermanos, el tercer punto que habrán de llevar a cabo es que habrán de ser añadidos a la iglesia local y habrán de comenzar su vida a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que ya comenzó el día que ellos se convirtieron, aunque todavía no habían sido bautizados ni recibidos, ellos seguían asistiendo a las reuniones en base a una verdadera y genuina conversión. Es que ahora su corazón había cambiado y por lo tanto ahora deseaban saber más de aquel al cual ellos habían aceptado o habíamos aceptado como nuestro Salvador. Esto es lo apostólico. Pero en el tema que estamos viendo, en cuanto a la cubierta de la mujer, a veces también prima lo eclesiástico. Una pregunta, hermanos, para vislumbrar esto. Yo sé que hay 3 por lo menos corrientes de esto. Hay hermanos, en base a las escrituras, que dicen que la hermana que está en la reunión de escuela dominical tiene que cubrirse. Hay hermanos que dicen que no. Hay hermanos que cuando están en la reunión de escuela dominical, por ejemplo, vemos que las hermanas estando con velo piden un himno y están hablando en la congregación. Yo no quiero ser dogmático en esto ni quiero entrar en esos temas mayores. Cada asamblea local ha de dirimir de la mejor manera las escrituras para un buen funcionamiento de lo que tiene que ver lo doctrinal con lo eclesiástico.
Yo creo que esa es una de las mayores o de los mayores problemas que han habido a través de los años. Por ejemplo, me tocó ver en una asamblea que ellos cuando comenzaba la escuela dominical y las hermanas querían hablar, se quitaban el velo y hablaban. No solamente para pedir un himno o un corito, sino que para hablar. Porque en esa reunión se juntaban y hablaban. Juzgue usted, hermano, yo solamente estoy contando lo que sucedió, tiene que ver con lo eclesiástico. Pero una cosa nosotros no podemos pasar a llevar, es lo doctrinal. Es lo doctrinal. Bueno, Pablo está dando esta enseñanza en base a este tema que tiene que ver con la cabeza de la mujer, con la cubierta de la mujer, el cabello de la mujer y el cabello del hombre. No nos olvidemos, hermanos, que esta enseñanza no solamente es para la mujer, es también para nosotros los varones, por lo que habremos de ir desglosando. Versículo 3, dice Pablo de esta manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí lo que Pablo quería, que ellos supieran, que comprendieran lo que él estaba a punto de declararles. Aquí la palabra empleada para sepáis tiene que ver con un conocimiento interior. No es un conocimiento objetivo, es un conocimiento interior. Ahora él emprende una cuestión práctica referida a un principio teológico. En este caso, el de la posición de cabeza. Al enunciar el principio que rige la práctica, indica con ello que es posible que la práctica viole el principio. Al pasar de la práctica al principio, descarta la sugerencia de que se trataba de solo un problema local en Corinto. Porque si ellos tenían derecho a violar el principio, también lo tendríamos nosotros. Toda la cuestión tocante a la cubierta no era una trivialidad acerca de la que cada uno pudiera tomar su propia decisión, sino que constituía un asalto sobre el orden divino y sobre las relaciones contenidas en el mismo. Aquí existen tres relaciones que juntas constituyen una especie de jerarquía, lo que hemos leído en este versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Decíamos, existen tres relaciones que juntas constituyen una especie de jerarquía. La relación entre un hombre y una mujer, la relación entre Cristo y el hombre, la relación entre Dios y Cristo. Podríamos enumerarlo de esta manera: Dios, Cristo, varón, mujer. La autoridad y subordinación, querido hermano, esto impregna todo el universo. Esto no es lejano a nosotros. Al mirar el universo entero, podemos ver esto jerárquico, esta jerarquía, en todo el universo. Es evidente en la deidad. Cada persona de la deidad toma su puesto y asume responsabilidad en ciertas esferas. El Padre determina. Los consejos eternos se mantienen asociados con él, como también el cumplimiento de los mismos. El Hijo es contemplado en relación con el cumplimiento de la obra que se tiene que llevar a cabo. Él crea
Es llamativo, hermano, debiéramos tal vez tan tremenda
se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él era Dios mismo. Se subordinó a su Dios. Por lo tanto, queda, querida hermana, esta verdad que la enseñanza de la Biblia nos da, es que la mujer no es inferior, pero está subordinada a la cabeza que es el varón. Lo que tiene que ver con aquello que vemos en la naturaleza y en todo el mundo. Y el mayor ejemplo lo dio Cristo al subordinarse a su Padre. Y Cristo no era inferior a Dios, como no lo es tampoco la mujer. Pero la mujer es la que se somete al varón, porque es una enseñanza apostólica que Pablo ha enseñado y ha estampado en las Escrituras, porque era lo que Dios quería que él escribiese para enseñanza de los suyos. La exposición de Dios como la cabeza de Cristo presta importancia a la enseñanza que sigue acerca de la cubierta de la cabeza. Un ejemplo tan maravilloso debería disipar toda resistencia a la enseñanza y darnos la capacidad de adoptar cada uno su verdadero puesto. Si usted quiere verlo, anotarlo y cotejarlo después, podemos dar el versículo en Primera Crónicas, capítulo 29 y versículo 11. Allí se arroja luz sobre Dios como cabeza. Este versículo expone a Dios como Señor, Creador, Rey y cabeza. Tú te ensalzas como cabeza sobre todas las cosas. Sugiere que la condición de cabeza de Dios está exaltada sobre las funciones del señorío, Rey y Creador. La condición de cabeza de Dios es así contemplada como un pensamiento eterno, y Dios es visto como dando carácter a todo el universo. Él es la cabeza, la cúspide, el jefe, la culminación de todo. Tras haber indicado las posiciones del hombre y de la mujer en la escala de cabezas, el apóstol pasa a aquello que está de manera más particular presente en su mente. Esto es, los símbolos que expresan la condición de cabeza. Se mantienen diferentes posturas acerca de la esfera a la que es de aplicación la enseñanza que sigue. Los que mantienen que lo que está a la vista es el ámbito del hogar, la esfera privada, en contraste con la pública, basan su conclusión en el hecho de que es en el versículo 17 donde encontramos por primera vez la expresión os congregáis, una expresión que aparece 7 veces a partir del capítulo 11, versículo 17 hasta el final del capítulo 14. En realidad es difícil ver por qué Pablo iba a interesarse tanto acerca de las devociones privadas de una mujer en la intimidad del hogar. Después de todo, si bien la oración puede ser privada, profetizar demanda la presencia de otros o predicar, incluso en el hogar. De nuevo, en el versículo 16, se refiere a alguien contencioso, lo que difícilmente podría ser el caso en realidad si se tratase de la oración particular de una mujer. Además, el reto a la condición de cabeza del varón apenas sí sería relevante en tal situación. Los que creen que la enseñanza es de carácter general mantienen que no se hace mención alguna de reunión en los versículos 2 al 16 y que las reuniones a las que se hace referencia son
ocasiones aparte de las reuniones públicas de la asamblea que se mencionan bajo la expresión os congregáis, de lo que ya hemos visto en Hechos 2, 41, 42. En estas otras reuniones, ejemplo, escuela dominical y varias otras más, los hombres deberían ir descubiertos y las mujeres cubiertas. En tanto que hay mucho en favor de esta sugerencia, parece que los versículos 2 al 16 constituyen una introducción muy básica al versículo 17, enfatizando la verdad de la doctrina sobre la cabeza y las posiciones respectivas del hombre y de la mujer. En conjunto, parece que lo mejor es concluir que esta enseñanza básica fue dada a la vista de su exhibición pública en las reuniones de la asamblea, aunque los principios aquí establecidos sean aplicables también para otras reuniones. Este es el punto de vista adoptado en este comentario. Consideramos que en primera a los Corintios, en el capítulo 14 y versículo 34, encontramos que allí es la norma. Primera a los Corintios, capítulo 14 y versículo 34. ¿Cuál es la norma? Dice de esta manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Allí encontramos la norma. Y que en el capítulo 11 y versículo 5 ha de interpretarse a la luz de este claro pasaje de lo que hemos ya mirado, y que dice de esta manera: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Se nos da la situación aquí existente en Corinto. Al mencionarla, Pablo no se muestra de acuerdo con ella. Parece que las mujeres en Corinto actuaban con la presunción de que, por cuanto estaban igualmente en Cristo, como los hombres, podían actuar del mismo modo que ellos. Los hombres hablaban en las reuniones orando y profetizando. ¿No podían hacer lo mismo las mujeres? Los hombres se mostraban descubiertos. ¿Por qué no las mujeres? La primera pregunta se contesta con el capítulo 14 y versículo 34. Y ya hemos leído: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La segunda se contesta en el capítulo 11. Aquí deberíamos observar que el segundo y tercer punto de vista no son necesariamente exclusivos entre sí. Los que mantienen el segundo incluyen todas las reuniones asociadas con la asamblea en la interpretación del pasaje, y los que mantienen el tercero mediante la aplicación del pasaje. Tal como se indica en la introducción, Pablo está respondiendo a una carta que contenía una pregunta referente a la cubierta de los hombres y la ausencia de cubierta de las mujeres. Luego surgen cuestiones en el capítulo 14 acerca del uso apropiado de los dones espirituales y acerca de si las mujeres deberían tomar parte audible. Es evidente que responde en este orden. Cada pregunta recibe respuesta en su lugar apropiado. Ya antes en la epístola había adoptado el mismo método. En el capítulo 8 y versículo 10 parece permitir comer en un templo idolátrico. Pero en el capítulo 10, versículos 20 y 22, lo prohíbe como involucrando comunión con los demonios. Aquí está hablando acerca de la propiedad
de que las mujeres hablen en público sin cubierta, y por ello no dice nada acerca del tema en sí, sobre la propiedad de que hablen en público. Cuando se suscita la cuestión, expresa su juicio en los términos más claros, como lo hemos leído ya en el capítulo 14 y versículo 34, al desaprobar aquí de lo primero. Él no aprueba lo segundo. Puede que Pablo no adopte el método que adoptaríamos nosotros, pero debemos recordar dos cosas. Primero, no se puede negar que era un pensador sumamente lógico. Y segundo, estaba escribiendo bajo inspiración divina. Aquí los versículos 4 al 7 sugieren que estaban apareciendo hombres cubiertos en las reuniones y mujeres sin cubrir. Si el hombre era judío, había tenido la costumbre de cubrirse la cabeza en el culto público y probablemente pensaría que tenía que seguir con esta práctica. Sería necesario explicarle que las instrucciones del Antiguo Testamento quedaban ahora anuladas. Aarón llevaba una mitra y los sacerdotes llevaban turbantes porque estaban en la presencia de las prendas visibles y tangibles de la presencia de Dios, esto es, el arca y el propiciatorio. Ahora que los símbolos habían quedado obsoletos y que el hombre era contemplado como la imagen y gloria de Dios, esta gloria no tenía que quedar cubierta, la del varón. Parece también que las mujeres estaban preciándose de que, por cuanto estaban igualmente en Cristo que los hombres, podían actuar de la misma manera que ellos. ¿Oraban los hombres y profetizaban? ¿Por qué no entonces las mujeres? ¿Iban los hombres descubiertos? ¿Por qué no las mujeres? Pero la mujer tenía que aprender a cubrirse la cabeza. Ella es la gloria del hombre, que no debe ser exhibida en la presencia de Dios. La impropiedad de que la mujer ore y profetice la explica Pablo en el capítulo 14. En este pasaje trata acerca de estar descubiertas. En estos versículos 4 al 7 tenemos un ejemplo de la figura del lenguaje aquí que se conoce como un paralelismo quiástico. Esto es, el versículo 4 es paralelo con el versículo 7, el versículo 5 es paralelo con el 6. Y al citarlos podríamos mirar el versículo 4 y 7. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mire qué importante lo que tiene que ver con la palabra cabeza, a lo que no hemos podido llegar y mirar. Querido hermano y hermana, no es solamente una cubierta que se pone, tiene una connotación apostólica doctrinal. ¿Usted se había puesto a pensar que el varón es imagen y gloria de Dios? Y que la mujer no debe cubrirse, no debe destaparse delante del varón porque él es gloria, imagen y gloria de Dios. Debido a la jerarquía, debido a la subordinación, es un mandamiento en la palabra de Dios. Aunque los seres humanos busquen muchas cosas y busquen muchas cosas para buscar y querer meter una doctrina errada, esto es lo simple y llano que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, esta enseñanza es tanto para el hombre y la mujer. ¿Sabe por qué? Porque también habla del cabello, habremos de mirarlo más adelante, si el Señor lo permite, habremos de llegar hasta este versículo 3. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Que debemos tener mucho cuidado cuando llega un hermano con el cabello largo, una hermana descubierta.
Un hermano que se cubre la cabeza. Usted dirá, hermano David, ¿cómo puede decir eso? Querido hermano, podemos decirle plenamente que tuvimos una experiencia en cuanto a eso. Que un hermano llegó a la reunión con un gorro de lana y no se lo sacó en toda la reunión. Qué falta más doctrinal, más grande de ese hermano. Pero también falta de los hermanos que no lo corrigieron y que no le hicieron ver que él estaba afrentando su cabeza en cuanto a aquello. Al igual, muchas veces miramos que la hermana esté con eso, pero cuando estas cosas ocurran, eso tiene que ponerse un paro inmediatamente. Hermano, debe sacarse la cubierta porque está afrentando su cabeza, está yendo en contra de lo que es escritural. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Tal vez ese hermano tomó la enseñanza del Antiguo Testamento, como aquellos hombres se ponían una mitra, un turbante para cubrirse en el Antiguo Testamento. Eso quedó obsoleto. La enseñanza es que el hermano no debe cubrirse, pero la mujer sí debe cubrirse su cabeza. Hemos mirado ya bastante en este versículo de la enseñanza de lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Pero sabe, hermano, que uno siente un poquito de preocupación cuando estas cosas las comienza a ver. Acuérdese que esto del Zoom le permite ver muchos lugares. Y me tocó ver tristemente un hermano que se levantó a predicar y con el cabello bastante largo y más encima se tomaba su cabello y se lo adornaba y se lo acomodaba. Estas verdades tal vez se están perdiendo. Cuán necesario es nuevamente volver a la doctrina de los apóstoles y querer enseñar estas verdades para un buen funcionamiento de una asamblea local donde ésta se encuentre. Cuán responsables son los hermanos varones. Hermano querido, eres responsable porque eres cabeza y la mujer habrá de someterse a ti porque Dios lo ordena, pero tú eres responsable de ser realmente una cabeza y de llevar a cabo aquellas verdades, aunque muchas veces sean dolorosas y sean verdades que duelan y molesten, pero es algo que la Biblia enseña y no podemos obviar. Obviemos estas verdades y habremos de mirar hermanos con el cabello largo y tal vez hermanos entrando con cubiertas y hermanas que ya no quieran cubrirse. Hermanos, esto es sumamente importante, estas verdades que debemos tener y manejar claramente para el buen funcionamiento de una asamblea. Vamos a llegar hasta aquí. Que el Señor agregue su bendición a lo que ya hemos leído y hemos aprendido en cuanto a su palabra. Esto es lo que es escritural y que esos hermanos en un principio, en base a lo que los apóstoles enseñaron, la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Era un motivo de perseverar en una asamblea. Hermanos, si nosotros entendiéramos estas verdades, ¿sabe? Que esto quitaría de por medio que nosotros dejáramos de asistir a las reuniones, porque entenderíamos que son verdades escriturales de parte de Dios y que desea que perseveremos en estas cosas. Entendemos cuando no podemos ir por causas mayores, pero queremos hablar a aquellos hermanos que pudiendo ir, han tomado una mala costumbre de ya no quererse congregar. Hermano, cuando tú no haces esto, es que estás dejando de lado la Biblia. Y eso te llevará a un tremendo problema en tu vida cristiana. No queremos que esto pase. Cuán necesario es entender estas verdades para poder decir de esta palabra, resumir todo esto. Amar la asamblea, amar su palabra de parte de Dios y por eso cumplir en todas las reuniones
del ministerio de la palabra, en las oraciones, en el partimiento del pan. Querido hermano, Dios permita bendecir esta palabra en nuestros corazones para el beneficio de cada uno de nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque nos dejaste tu palabra, porque fueron hombres inspirados por ti, por el Espíritu Santo, para que escribiesen estas verdades que atañen a nosotros, tus hijos. ¿Cuánto cambiaría, Padre, nuestro funcionar como creyentes si entendiéramos estas verdades que son de parte tuya para nuestro beneficio, nuestro crecimiento, y que de esa manera podamos ser creyentes más constantes, que amemos tu palabra y que amemos tu iglesia, y que deseemos estar en todas aquellas reuniones que tú has establecido en tu palabra. Padre, te damos gracias por ella. Queremos dejar esta reunión en tus manos y lo hacemos, Padre, todo agradecidos, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, nuestra reunión ha terminado. Queremos dar las gracias a todos los que se han podido conectar en esta hora. Ver a nuestro hermano Alejandro Moreno de la Asamblea de Conchalí, darle saludos a él, a su hija y a su esposa. Y también a nuestra hermana Raquel Escobar, que es de acá de la Asamblea de Quintero, que ha estado también con nosotros, nuestra hermana Nora Vázquez, de la Asamblea de la Florida de Talca, que al comienzo ella dejaba sus saludos y bendiciones para los hermanos. Muchas gracias, hermana. Su hermano Fernando y Ruth también que daban sus saludos al principio. Muchas gracias. Francisca, mi esposa, que está ahí también. Nuestro hermano don Luis Beiza, el hermano de acá también de la Asamblea de Quintero. Bueno, yo veo aquí son 11 hermanos que están en este momento, pero puedo vislumbrar estos que nombré. Hermanos, si no les nombro, pero a todos los hermanos que han estado en esta hora, dar nuestras infinitas gracias por su compañía, por su comunión en estar en esta reunión. Así que damos las gracias a todos. En cuanto a nuestros avisos, solamente dar que nuestra próxima reunión, Dios mediante, el domingo a las 10 de la mañana, la Cena del Señor, que habremos de retomar ya debido a todas las precauciones que ya se tuvieron que tomar, que se tuvo que posponer por 2 semanas. Así que ya esta semana, Dios mediante, podemos ya reunirnos como asamblea local el domingo a las 10 de la mañana, también el domingo a las 8 de la noche, predicación del Evangelio, y también dejar de encargados los hermanos por oración, tanto por los enfermos y también por Raquel Escobar, que ella está viajando nuevamente fuera del país. Muy posible que esté un par de meses fuera del país. Ella sabemos que habrá de estar allá en comunión en una asamblea local en el país donde ella va. Solamente orar por ella para que el Señor guíe su camino de ida y de vuelta. Así que damos las gracias a todos los hermanos que se han podido conectar y lo hacemos todo esto, hermanos, agradecidos por su compañía y su comunión al escuchar esta palabra. Damos las gracias a todos y si no hay nadie que tenga que decir algo, bueno, solamente podríamos despedirnos. Si hay alguien que pueda o quiera decir algo, bueno, es hora de hacerlo y comunicarlo. Si no, ya nos despediríamos para estar ya despidiéndonos de esta reunión. Bueno, hermanos, solamente despedirnos
y desearle unas buenas noches a todos los hermanos que se han conectado. Muy buenas noches, hermanos. Buenas Gracias, noches. hermano David, buenas noches. Que estén Buenas noches, bien. hermana. Hola, hermana Lili, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Gusto de verlo. Igualmente, pues. Y que esté mejor, se le ve mejor. Bueno, me ha costado un poquito la garganta, irse Ujú. recuperando. Me ayudo con bastante agua, Ujú. pero gracias al Señor ya estamos bien. Sí, esta cosa fue una cosa, como todos decimos, un resfrío, pero le afectó un poquito la garganta, pero ya podemos cantar un poco mejor y hablar un poco mejor. Así que tratábamos de no hablar muy fuerte porque también nos daña un poquito, pero estamos bien, gracias al Señor, hermana. Estamos bien Bueno, animados. estamos orando. Sí, muchas gracias. Y Rodolfo, ¿cómo está? Bien, ya llegó. Aquí estamos en cuarentenado. Ah, bueno. Pero él, una pregunta, ¿él viene con la voz buena o mala? No, viene bien. Viene súper bien. Ah, Como, ya, sí. ah, como para invitarlo para el domingo. Creo que ya está comprometido Bueno, lo porque dejamos para próxima oportunidad. Ahí lo dejamos sí, pero para otra igual le voy a oportunidad. mencionar. Ya, sí, sí. Bueno, lo que sí supimos esta semana, me tocó Ujú, llamar al hermano David Alves. ujú. Y justo ese día, por otra, lo llamé. Tenía que hablar una cosa con él. Y me dice, hermano, estoy en el hospital, me dice. Mm. Estoy con mi esposa que le pegó el COVID, me dice, pero a ella le afectó con neumonía. Le No. afectó sus pulmones. Entonces era un poquito más delicado, así que yo sin saber y llamé para otra ocasión, para otra cosa y él me dijo, pero bueno, él estaba, le sirvió haber escuchado y decirle, hermano, nosotros también estuvimos enfermos, es una enfermedad así, así. A ella se le complicó un poquito. Claro. Solamente esperar dejar la oración por la hermana, la esposa de nuestro hermano David Alves. Estaba en el hospital antes de ayer, así que yo le he mandado mensaje, Ujú. hasta ahora no me ha respondido el último, Ya, así que esperemos que salga todo bien. Nuestra hermana Lois se llama ella, lo hice. Lois. Ya. Sí, así que dejar eso Ujú. delante todo y bueno, seguir adelante nada más, pero ya estamos mejor, gracias Qué al bueno, Señor. qué bueno. Sí. Saludos por allá a todos. Ya, gracias. Igualmente, que estén muy bien todos. Bueno, buenas Chao. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.